En la Haftarah, en la escritura vemos aquí en la fonética, es Bereshit bara Elohim et Hashamaim bet Aretz. ¿Sí? Pero nada más en la primera, Bereshit, tendría que llevar un apóstrofe. ¿Por qué? Porque esa es una palabra compuesta. La palabra original o la palabra sola debería ser nada más Reshit. Y B es una cosa que está puesta. Por ejemplo, al final dice Haaretz. ¿Sí? ¿Qué dijimos que es tierra? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda que es tierra? Y aquí, si te fijas, tiene HA. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que es cielo? ¿Cómo se pronuncia cielo? Cielo es Shamaim. Y aquí está HAS. Es como el artículo, ¿no? Exactamente. Ya les había mencionado que generalmente en el hebreo tienes dos opciones. Te dice antes lo que va a hacer después, o te dice la palabra y después te dice a qué se refiere. En esta situación está B, Reshit, y luego tienes Ha, Shamaim, y luego tienes B, Et, y luego Ha, Aretz. Es algo complementario a la palabra, pero nosotros lo tenemos escrito normal como si fuera una sola palabra. Bereshit, ¿sí? Y Aretz es tierra, ¿no? Sí. Sí. Ahora, Reshit, hay una fiesta que celebramos nosotros y se llama Reshit. Está así. Pesach, 14. 15. ¿Te saltas? Bikurim. Yom Teruah, primero del séptimo mes. Yom Kippur, 10 del séptimo mes. 14, 15. 14, 15. Y Te luego saltas hasta primero del mes séptimo. Hasta Yom Teruah. Ajá. ¿Ese qué es? El primero del séptimo mes. Primero, Yom Kippur, séptimo día. el 10 del séptimo mes. Y Sukkot a los 15 del 15 del séptimo mes. Entonces los que no sabemos cuándo son es Omer Reshit. Omer Reshit y Bikurim. Oye, Yom Teruah dijiste primero del séptimo mes. Primero del séptimo mes. Estos dos no sabemos cuándo son, ¿por qué? Cuando se ofrece, cuando es el primer sábado después de Pascua, el primer domingo, el primer día de la semana después de Pascua. El primer día de la semana después del Shabbat, después de Pascua, comienzas de ahí a contar 50 para llegar al Omer Reshit. Sí. No es fecha específica, tienes que esperar algo específico, tienes que esperar un día específico para empezar a contar. No es así en todo. Entonces es 14 días, 15 días y nos esperamos. Te brincas hasta el primero del 7, el 10 del 7, ¿y qué? En Sukkot, 15. El 15 del 7. Fíjate cómo tiene varias connotaciones Reshit. De veras. ¿Y qué es Reshit? El 4. Si te está hablando aquí, Homero, es unas primicias. Entonces, por eso te digo, cuando lo ves sin la B, estás leyendo, con las primicias creó Dios los cielos y la tierra. Con esa primicia Dios hizo ¿qué? El cielo y la tierra los creó. Todo, ¿ok? Vamos a Colosenses 1:18. Y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El que es el Reshit. Él, otra vez, Reshit, de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Fíjate cómo. Pero fíjate cómo tiene mucho que ver la traducción. Aquí no lo ponen como el principio, y es a donde se confunde que ya estaba desde el principio y que es Dios. Y sin embargo nos está anunciando desde el principio que es las primicias. Sí. Entonces no es principio, ¿verdad? Como dice aquí en el 1, en el principio. Fíjate cómo es. Estás hablando desde un contexto hebreo, ¿ok?
Y le estás escribiendo una carta a gente que son ¿qué? Judíos. Ah, gentiles. Hay una mezcla de judíos y gentiles. Ajá. Esa mezcla, tienes que conocer la historia. En la historia tú vas a encontrar que a partir de Jesús, antes de Jesús, hay un problema con el idioma. Y están los judíos dispersos y los judíos ya no hablan hebreo. Los hijos de los judíos ya no hablan hebreo, hablan el pocho, El arameo. hablan el griego. Es como si te vas al otro lado. No, mis papás son de México, pero yo nací aquí en Estados Unidos. Sí, pero no hablas ni español ni inglés. Entonces, la siguiente generación ya no va a hablar español ni inglés, va a hablar inglés. ¿Sí? Y la siguiente generación ya ni siquiera eso. ¿Ok? Entonces empieza a haber ahí un cambio. Lo que ocurre antes es que toda esa gente está hablando en un idioma diferente al hebreo y al arameo. Entonces aparece la Septuaginta. La Septuaginta lo que hace es que se juntan, lo hizo no me acuerdo qué rey, emperador, y junta a 70 ancianos de Israel y les dice, vamos a traducir, tiene su librería y dice, quiero traducir todos los libros de todas las creencias. Y junta a esos 70 judíos y les dice, ustedes me van a traducir su Biblia, el Antiguo Testamento, al griego. Y por eso ocurre un año de luto, porque no puedes traducir, si batallaste del hebreo al arameo, ahora vas a traducir del arameo al hebreo, al griego, hay muchas cosas que no vas a entender. Por eso existe ese problema. Entonces la Septuaginta aparece antes siquiera de que venga Jesús. ¿Sí? Y esa Septuaginta está en griego. Y esa es más antigua que las cartas de Pablo y las cartas de los apóstoles. Entonces, como es más antigua y está hablando de griego, por eso dicen, no, es que el griego es el mejor idioma. Sí, pero no estás entendiendo la historia del tiempo. ¿Ok? Entonces, como no saben, empiezan a hacerlo en griego y te fijas en Hechos 2, cuando estamos hablando de que vienen la gente de muchos lugares a la fiesta de Pentecostés, son hijos de judíos y empiezan a oír hablar a los creyentes en qué idioma, en sus lenguas. ¿Por qué los nuevos creyentes no están hablando en hebreo nada más? Porque ellos vienen de un lugar donde no se habla hebreo. ¿Y cómo va a ser más fácil que entiendan las maravillas de Dios? Primero, estás en una fiesta, estás viendo los servicios y todavía estás oyendo a alguien que te está diciendo lo que Dios dice de ese lugar. ¿Cómo no vas a entender y va a haber 3,000 personas que se convierten? ¿Sí me explico? Ahora, bajo ese criterio, cuando tú le estás escribiendo a una carta, en el caso de Pablo, le está escribiendo a judíos y le está escribiendo a gentiles. Porque si en Hechos 2 hay una conversión, ¿tú crees que no iban a ir creyendo en Jesús allá a su comunidad? Es obvio. Entonces Pablo está escribiendo, pero es una mentalidad netamente hebrea. Por eso cuando escribe, él está esperando eso. Él es la cabeza, el cuerpo, que es la iglesia, el que es el Reshit de entre los muertos, porque ahí tienes una distinción entre el principio y principio. Técnicamente, primicias y primicias son dos cosas diferentes. Puede ser que diga en el principio sea la traducción Bereshit y en el primogénito Reshit. A ver, entonces principio. No, eso yo te lo estoy argumentando. Sí, pero porque, aquí principio puede ser Reshit. Porque aquí está usando la palabra en el griego arge y en primogénito prototokos. Son dos palabras diferentes. Por eso te digo, si Pablo les está escribiendo con un amanuense, él en su mente hebrea puede decir, es que él es el Bereshit, el principio. Él, así como está escrito ahí. Sí, el Bereshit, él es el Bereshit, sí. El Reshit de la creación. Pero a la hora de traducir del hebreo al griego, pues el amanuense va a escribir ¿qué? Ya lo que les dije, va a escribir principio como arge y primogénito como prototokos. ¿Sí? Porque son dos idiomas completamente diferentes. Aunque la palabra en el hebreo Bereshit es una y Reshit es otra,
las dos funcionan o pueden funcionar para lo mismo. Fíjense cómo ayer vimos Menuja. Y Menuja sirve para espacio, descanso, y Shalom sirve para descanso, pero en una situación diferente. Pero si fuera así, Reshit y Reshit, fíjate cómo te está diciendo, el principio de qué. La cabeza, el cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio de qué. El primogénito entre los muertos. Entonces, Reshit, Bereshit y Reshit, dos cosas diferentes, para que en todo tengan la preeminencia. Pero nos estamos yendo a una situación muy lejana, porque yo les estoy hablando de un artefacto custom, algo que te hicieron a tu medida, ¿sí? Y cuando dice, en el principio, o con la primicia, Él hizo el mundo, tienes que ver todo el contexto a final de cuentas. Vamos a Corintios, 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿El primer qué fue? Alma viviente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios en el principio? Dios tiene el planeta, pero el planeta no está formado como tal. ¿Ok? Y lo primero que va a hacer es un nombre, un Adán. ¿Y el segundo cómo va a ser? Vivificante. No. El segundo, ¿qué va a ser? Pero el primero te dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán. ¿El segundo qué va a ser? Postrer Adán. Entonces también es un ¿qué? Un Adán. ¿Sí? A lo que voy es esto. Si el Señor hizo por las primicias el cielo y la tierra, ¿para qué lo hizo? Para el primer Adán. Esa es la primicia. El segundo Adán tiene que ser también una primicia. ¿Por qué? Porque a donde vamos a entrar es al huerto del Edén. El primer Adán tiene que salir del huerto del Edén y el segundo tiene que mostrarte cómo entrar al huerto. En una ocasión dijimos que Adán está en un sentido alto. ¿El segundo también es primicia? Sí. El primero está arriba y baja y se convierte en un hombre normal. El segundo Adán está abajo, sube y se mantiene como algo espiritual. A lo que vamos es esto: lo que se crea al principio es con un Reshit. En base a la primicia crea el mundo. Esta naturaleza primera cae. El segundo Adán tiene que lograr la preeminencia para que esa primicia siga estando en el mismo lugar. ¿Ya se entendió? Entonces, cuando hablamos del primer Adán, no estamos hablando netamente de que, ¿cómo te les explico? Los dos son primicia, para eso se hizo el mundo, es un mundo custom, hecho a la medida. ¿A la medida de quién? Del primer Adán. Bueno, entonces el primero, vamos a decir, está en el Edén. Sí. Lo saca. Sí. Y cae el hombre. Por caer el hombre lo saca. Sí. Entonces viene Jesús y nos va a llevar al mismo Edén. Va para arriba, nos lleva. Pero aquí tienes la primicia. La primicia del mundo está hecho por un hombre. Como ese cae, tiene que haber uno que te muestre el regreso. Y él tiene que ser la primicia, porque en base a él era el primer Adán. ¿Sí? Lo que estamos leyendo en este versículo es, así también el segundo versículo del 46, mas lo espiritual no es primero. ¿Por qué? Porque comenzó siendo espiritual y termina siendo ¿qué? Animal, terrenal. Y el segundo tiene que comenzar igual, siendo animal y terminando ser ¿qué? Espiritual. ¿Sí? Es un cambio de uno a otro, pero los dos tienen que ser exactamente iguales. Porque si no son iguales, entonces ¿qué pasa?
Ya lo habíamos mencionado en una vez, Adán es hijo ¿de quién? De Dios. ¿Y de quién tiene que ser hecho Jesús? De Dios. Entonces nosotros tendríamos que ser ¿qué? Para volver a entrar al mismo lugar donde entró Adán. Hijos de Dios. ¿Y cómo haces eso? Pues permanecer primero recibiendo al Señor Jesucristo, a Yeshua. Sí, pero te estás yendo por otro lado. ¿Cómo haces para ser un ser nuevo? Eso no lo haces, porque el primero, ¿quién lo hizo? Dios, Y el segundo, ¿quién lo hizo? Dios. Entonces, ¿cómo lo haces? No lo haces, eso lo hace Dios. ¿Sí me Es ahí explico? donde dice que porque Dios hace el querer como el hacer. Él nada más. ¿Sí? Ese es O sea, si Él quiere, sí. como si no, no. Ese es lo feo, porque tú dices, ay Señor, por favor, que sea una oveja, que entienda, que comprenda. Pero eso no te corresponde a ti, te corresponde hablarle. Pero si Él no quiere, Él está rechazando el acercarse y ser esto. ¿Sí? O sea, son muchas cosas muy fuertes. Ahora, en esto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nada más con Bereshit se escribe así. Recuerden que esto de arriba, lo de la parte de arriba, ese es un hebreo pictográfico. Esto. Y es igual de allá para acá. Hebreo pictográfico. Ajá. Eso no lo puse. ¿Sí? ¿Es Ahí. que iba así, uno abajo de otro? Ah, es que si te fijas al principio tienes ahí en el hebreo, tienes la palabra Bereshit, que es en este hebreo cuadrado. Pero el hebreo pictográfico es este. O sea, estoy poniéndote para que veas las letras que se usan Yo me fui de corridito todas. entre pictográfico. No puede Pues ser. escrito así en línea. Sí. No, es que es un hebreo pictográfico y este es como sería en el hebreo cuadrado. Solo que aquí en el cuadrado hay puntitos y hay más cosas que no los puse. Ay, discúlpenme, ustedes ya están grandes, ahí pónganme. ¿Sí? Pero fíjate cómo son dos cosas diferentes, el hebreo cuadrado y el hebreo pictográfico. Nada más en el Bereshit. Ese es el toro. Ese es el toro. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa cada uno? El primero significa casa. Voy a borrar esto de Bereshit y no sé qué más. Si no lo tienes, ni modo. El primero, significa casa. Acuérdense que una palabra, lo bonito del hebreo, es que una letra es un número, una letra es una palabra y tiene un significado. Estas palabras corresponden o corresponderían cada una a lo que estamos leyendo. Casa correspondería a en el principio, ¿sí? Luego, primero, donde está la cabeza, sería creó. Donde dice autoridad, sería Dios. Donde dice destruido, Hombre. no, donde dice destruido, los cielos. Donde dice trabajo, sería I. ¿Cómo? I. Y. I latina. Digo Y. Y. Sí. Y donde está cruz, sería la tierra. Técnicamente en el Bereshit, en el pictográfico, sería así. Cada una de esas letras corresponde a una parte del Bereshit. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, que vendría siendo, en el principio creó Dios ¿qué? Una casa. ¿Para qué? Para que estuviera un hombre. Y bajo ese hombre hay una autoridad. Pero ese hombre destruyó la autoridad. ¿Y qué le corresponde? Un trabajo. Y para que él vuelva a la casa, tiene que haber una cruz. ¿Sí? Todo encerrado nada más en la primera palabra. Yo tengo acá cruz como señal o pacto.
Sí, es que a lo que voy es que cada una de esas tiene diferentes simbologías. Es cierto, cruz, pacto, pero si te fijas, cuando lo ves de esta manera tiene un significado. ¿Por qué? Tiene que haber un pacto para regresar. ¿Pero en base a qué? Al reshit. Si no tienes la primicia, no puedes regresar. Porque entonces, ¿a dónde vas a regresar? ¿Cuál es el ejemplo del principio? No puedes ingresar a nada si no revisas o no sabes cómo es que está organizado el inicio, el comienzo. ¿Sí? Eso es lo que trae esta palabra. Ahora, si se fijan ahí, tienen ustedes en medio, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En medio del hebreo tienen un alef y un taf. ¿Dónde está? En medio. Cuenta las palabras y la que está en medio es un alef y es un taf. Es un alef y es un taf. Y esa palabra no significa nada, pero está en medio. Y eso lo van a encontrar ustedes en el pictográfico, en el original, en todos lo van a encontrar y no significa nada. ¿Sí? Pero ¿por qué está ahí? Porque fíjate cómo estamos hablando que él crea una casa para que esté un hombre, para que esté bajo autoridad, lo destruye, empieza a trabajar y empieza con la cruz. Esto significa que Dios es el principio y el final. Él es el alef y el taf. Él es el líder y Él es el pacto. ¿Por qué? Porque es esta autoridad y cruz. Entonces, a la mitad en el principio de lo que Dios crea está el líder y el pacto. Pues ahí está ya todo el plan. ¿Sí? Cuando llegas a Apocalipsis y dice yo soy el alfa y el omega no significa nada en griego. Entonces, ¿qué? El pacto. Y como no significa nada, No entiendes. no entiendes. Pero si le pones rosticería, el alfa y el omega. Pues sí, O sea, nada más si me pongo a profundizar en el reshit, te puedo explicar todo lo que tiene que ver con Jesús y por qué Jesús tiene que ser ese reshit. Pero no es que esté desde la fundación del mundo, sino que no, Dios está pensando, pensamiento... Dios está armando, es por eso te digo que es un modelo custom, porque como va a estar ahí gobernando Adán, el primer Adán, todo tiene que ser conforme a lo que él diga. Como ese Adán cae, el segundo Adán tiene que ser conformado a lo que él diga, y ese segundo Adán no puede ser diferente al primero. ¿Sí? Bueno, a diferencia que uno elige seguir a Dios y el otro elige caer. Pero fuera de eso, los dos son iguales. Entonces, ¿Dios tenía desde el principio a Jesús? Sí, porque es el segundo Adán. Y no, porque no es Jesús el primer Adán. Pero es un mundo hecho a su medida. ¿A la medida de quién? De Adán. ¿Sí me explico? Porque si no, el Adán que haga se va a morir en cuanto salga de la burbuja. Tienes como si tuvieras una pecera, saca el pez, se muere. Todo el mundo tiene que estar adaptado para que donde se mueva alrededor del mundo, él subsista. Es un mundo hecho con la primicia. ¿Sí? Para que a donde vayas, así sea en Afganistán, así sea en la China, donde sea, tú puedas vivir igual. Fíjate, ahorita me quedé pensando, bueno, un Adán que cae, eligió caer, y el otro Adán que hace lo que el Padre quiere. Y se me vino Caín, Abel, Esaú, Jacob. O sea, uno no, el otro sí. Sí. Y así como Dios hay dualidad, bien y mal. Y incluso hasta llegas a los 12 espías, bueno, los 12 que vamos siguiendo. Fíjate cómo de los 12 tienen que haber también 2. Y de los 2 tiene que haber uno superior al otro. Es una dualidad. Siempre. Y ahorita lo vamos a ver. Siempre es una dualidad, pero siempre esa dualidad tienes que ver en qué parte está la mujer y en qué parte está el hombre. Porque la dualidad no es nada más los dos, hombre y hombre, no. Tienes que ver dónde está la dualidad.
Lo que decíamos de Daniel el otro día, de que hay el hombre y el hijo del hombre, también es una dualidad. No es nada más todo el tiempo un solo sentido, no, siempre es una dualidad. Y no puede subsistir nada sin esa dualidad. En el momento que desaparece la dualidad ya no funciona nada, todo se cae. Bueno, versículo 2. Y la tierra estaba en caos y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu Divino prevalecía sobre la faz de las aguas. Muy bien, ahí encuentras dos palabras, ahí empezamos, Tou y Bohou. Tou está traducido como caos y Bohou, oscuridad. En la 1960 aparece de otra manera. En la 1960 aparece como... Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mira, aquí tienes esta situación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que Dios crea lo hace mal. Entonces, ¿por qué comienza el 2 diciéndote que la tierra estaba tohou bohou? Entonces lo que hizo, lo hizo mal. Mira, tenemos esta situación de los dinosaurios. No, es que los dinosaurios. Y yo escuchaba alguna vez, eso no es cierto. Pues sí, pero no puedes esconder los huesos. No puedes decir que eso no existe. Sin embargo, ese caos quiere decir que algo ocurrió entre el 1 y el 2. Puedes tener cientos de millones de miles de años entre el 1 y el 2. Y nada más con eso puedes solucionar toda esa faramaya que hay por ahí. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, donde está, creo que es un testigo que me empiezan a criticar. Entonces, ¿usted cree que el Génesis fueron días literales? Sí, así es, amén. Y le empiezan a sacar, y entonces esto, y entonces lo otro. Y el otro se queda así como que, tú sabes. Porque tú tienes una mentalidad ante lo que tú ves, lees de forma natural, pero realmente a veces no es así. Todo puede ser traducido como caos, vacío o yermo. ¿Cómo se escribe? ¿Yermo? Con Y. Sí, no le pongas si quieres desierto. Caos. Vacío, desierto. Caos, vacío, desierto. Y Babou, Ajá. ¿qué es? Es algo así como que asombroso, como vacío, como que no existe. Inexistente. Ahora, en este mismo, si te fijas, dice el Espíritu Divino prevalecía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué el Espíritu Divino? Primero, porque tienes el Tou y el Bohou. ¿Qué significa? Que hay un caos, que hay una oscuridad. ¿Dios puede andar ahí caminando? No, tiene que ser su Espíritu. Porque Dios no puede habitar en lugares inhóspitos, en lugares, ¿cómo podríamos decirlo? En lugares feos, en lugares... En lo peor de lo peor, vamos. ¿Sí? Por eso anda su Espíritu. Ahora, esto mismo, cuando comprendes esto, entiendes por qué tiene que venir el Espíritu Santo sobre el hombre. No es ritualmente puro. Y Dios tiene que habitar en un corazón 100% moralmente puro y ritualmente puro, para que Dios, por decirlo de alguna manera, habite literalmente en ti. Si hay un caos, Dios no puede caminar literalmente sobre ese caos. Toda su esencia no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque es un caos. Pero si Él no puede estar ahí, ¿qué es lo que podría estar ahí? Su espíritu. Sí. ¿Por qué su espíritu? Porque no es su esencia completa. ¿Sí? En el caso de Jesús, por eso Yeshua es elegido, porque tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Cuál es el espíritu que puede andar sobre las tinieblas, sobre ese lugar? Ahí es donde tendríamos que comprender. Ahora, ¿por qué tiene que mandar su Espíritu Santo a partir de Hechos 2? Porque Dios no puede andar literalmente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El templo va a ser destruido. Ya no está el sacrificio siendo acepto. ¿Sí?
Porque viene Jesús, nacido bajo la ley, diciéndoles cómo está la ley y qué hacen ellos. Eso es un pecado hecho adrede, conscientemente, porque Él está diciendo la ley y ellos lo están matando. Entonces automáticamente la presencia ya no está en ese lugar de por sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene que venir el Espíritu Santo para morar en nuestros corazones, pero no es Dios literalmente. ¿Sí? Cuando entonces nosotros llegamos a ser como el primer Adán, por medio de Jesús, entonces sí podremos estar en la tierra caminando con Dios. Pero fíjate cómo te dice, el Espíritu de Dios andaba sobre, pero te está diciendo tohou bohou, que es como estaba. Por eso les digo, el Espíritu Santo sí puede estar sobre alguien que no sea ritualmente puro, moralmente puro, ¿no? Aunque Él sí lo puede usar para cosas específicas. Pero al final de cuentas hay un caos. Sí. A lo que voy es, no puedes ignorar a los dinosaurios. No puedes ignorar porque eso. hay evidencias. Entonces, si está eso, hay un caos entre el 1 y el 2. Pero eso no significa que la presencia del Señor no se pueda mover. La presencia, no Dios. Oye, pero por más que digan que son 60 y tantos años o 74, no importa. Nosotros estamos viendo que los años del Señor concuerdan. Pueden ser 6,000 años. ¿Quién te va a confirmar que en esos 6,000 años no cayó Satanás, no pasó lo que pasó, murieron los dinosaurios? O sea, nada más entre el 1 y el 2, ¿no sabes cuántos años hay? No sabemos. No puedes definirlos, porque si hay gente que te dice, el mundo tiene más de 6 millones o no sé cuántos millones de años. Y uno dice, no, porque la Biblia dice. Sí, pero no estás viendo ese caos entre el 1 y el 2. Ahora, hay quienes afirman que está al revés, que primero está la tierra en un caos y después Dios en el principio crea Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque dicen es que el principio tiene que estar siempre Dios, por eso te está diciendo el principio, que en el principio creó Dios. Pero algunos consideran eso. Pero en el caso de los demonios sí puede ser que hayan sido enviados. O sea, tampoco podemos decir, esto es como llegó el diablo. Pues eso no lo podemos aseverar nosotros. ¿Sí? Y todo lo que hagamos serán solamente especulaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Hasta que venga el Mesías y nos explique. ¿Sí? Y sí es cierto, Dios no puede estar en ese desorden. No. Y como dices, son especulaciones. Al final de cuentas, lo importante es lo que estamos viendo, que la esencia del Señor estaba. Exacto, porque entonces empiezas a hacer conjeturas y te empiezas a hacer ideas, exactamente, fuera de la... Ahora, aquí en Génesis vamos a encontrar cosas muy raras. ¿Raras en qué sentido? En el sentido que lleva un orden y de repente se va a regresar y de repente va a ir y de repente va a regresar. Lo mismo que en Apocalipsis. Pero lo que dicen los sabios es que cuando eso ocurre en toda la Biblia, te está diciendo, tú vas a buscar a profundidad el versículo. Eso es lo que te está diciendo. ¿Sí? Porque vamos a ir viendo que hay cosas muy extrañas. Luego, ya pasamos el 2, vamos al 3. Pero habías dicho un verso y no lo anoté en el 2. No puede ser. ¿No dijo? No. Verso 3. Entonces dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. Ok, aquí es donde comienza lo complicado. ¿Por qué? Porque Dios dijo, sea la luz y hubo luz. ¿Cuál luz? Si no hay lumbreras. Pues son las lumbreras, me imagino. No, porque esas se crean hasta el cuarto día. No, sí, todavía no están. Sí, Pues Él es luz. pero ¿qué tipo de luz había? Había luz, oscuridad satánica, porque sabemos que todo eso es. Pero si te está diciendo que Él crea la luz, si te está diciendo que Él crea la luz, ¿cuál luz? Dentro de esto vamos a encontrar algunas palabras como esta que comienza haciéndolo como dijo.
¿Sí? Y aquí la palabra que encuentras es Bayomer Elohim Yehi Or Baiji Or. Pero Bayomer es entonces dijo Elohim. Bueno, Elohim. Bayomer nada más entonces dijo. Elohim sería lo que está traducido como Dios. Pero él está diciendo. Automáticamente, ¿qué ocurre? ¿Qué se hace? Pasuk 2. Había oscuridad. Espíritu divino de Dios. El Espíritu dice, no, fíjate que dice el Pasuk 4, perdón. Y vio Dios que la luz era algo bueno y distinguió Dios entre la luz y la oscuridad. Dios ve que es algo bueno y distingue. ¿Se acuerdan que hablamos que la luz es algo que Dios puede ver? La oscuridad no la puede ver. Si tú estás oscuro no te puede ver. Sin embargo, al hecho de que empieza a hablar el Padre, lo que pudo haber ocurrido es que cuando Él dice sea la luz, literalmente lo que ocurra alrededor del planeta Tierra es que empiecen a aparecer estrellas. El Sol y la Luna. Pues es lo que te dije. Sí, pero estas no existen. Entonces, ¿cómo empiezan a aparecer? Aparecen, pero no existen, no son. ¿Cómo no existen, no son? Ahorita vamos a ver. Cuando Él dice, es probable que haya aparecido, pero eso no existe, no son. ¿Cómo? Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. Fíjate, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Todo esto que estamos viendo entre el 3 y el 4 es en un sentido como que, ¿cómo lo podríamos decir? Como que figurado, porque al final de cuentas lo que estamos leyendo, lo que está haciendo el apóstol todo el tiempo es tratar de anunciarte que esa luz es Jesús, ¿sí? Pero Jesús no es un foco. Jesús no es una, ¿cómo se llama? Una estrella, no es un sol. Está hablándote en un sentido más figurado. Pues aquí sí te entiendo, pero en el 3, entonces dijo Dios, hágase la luz. Cuando dice eso, yo comprendo que aparecen las estrellas, la luna y el sol. Sí. ¿Sí? No sé cómo lo verías, pero pues yo lo veo como los veo ahorita naturalmente. Sí, pero tú te estás yendo, lo estás tratando de ver de una manera literaria. No, lo Yo- estoy tratando de ver como yo Sí. lo veo. A lo que voy es eso, tú lo estás tratando de ver de una manera como tú lo ves. Como yo lo Acuérdate que como está en la escritura, es lo contrario. Es lo contrario, pero aquí yo lo estoy viendo. Sí. Entonces, como yo veo las estrellas, yo veo el sol y yo veo la luna, cuando me voy al 3, cuando hágase la luz, pues no puso un foco. Puso las estrellas, puso la luna, puso el sol, aunque aquí todavía no los pone, ¿sí? Pero me imagino que sí son las estrellas, porque no se alumbraba nada, porque el sol viene más adelante, ¿no? Sí, sí, a lo que voy es esto, no están como tal estipuladas, existen, sí, porque lo que está haciendo es acomodando, ahí están, ¿No sería nada más como un resplandor? sí, Más bien. sí, ahí está, pum, ¿se mueve? No se mueve, pero ahí está, ha sido creado, pero no se mueve. Como cuando o amanece o anochece, no ves ni estrellas ni nada, pero sí se ve el cambio entre Sí. oscuridad y la luz. Porque no hay ni movimiento de la tierra, no hay movimiento de nada. Y
Y aquí en 2 de Corintios, pues yo no veo Relación. relación. No, porque te está mencionando, por eso les digo, está tratando de hacerte una mención de Jesús, una comparación con. Mira, Mateo 4:13 al 16, para darte una idea de esto. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, ¿Jesús es una luz? Sí, ¿En sentido qué? figurado. Espiritual. ¿Es una luz literal? No. Entonces, a lo que voy es esto. Mira, vas a encontrar muchos versículos que te van a decir que Jesús es esa luz. Y si yo lo saco de su contexto, yo puedo decir, en el principio dice, entonces dijo Dios, hágase la luz. Ah, esa luz era Jesús, porque te está diciendo los versículos que Jesús es una luz. Entonces lo que hizo al principio fue hacer a una luz. Si quieres esa luz, es el Reshit. ¿Y qué es el Reshit? Es Jesús. Nada más que lo guardó para que cuando fuera el tiempo lo sacara. Miren, aquí les traigo a la luz. Entonces no es en sentido figurado, ¿verdad? Es en... Sí, es sentido figurado, pero haciendo referencia a lo espiritual. Exactamente, es haciendo referencia a lo espiritual, que sí es una luz. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en tinieblas. ¿Y Dios puede ver las tinieblas? Sí. No, porque no es puede. en nosotros. ¿Figurado qué? Sí. O sea, sí es en un sentido figurado, pero refiriéndose a lo espiritual. No refiriéndose a lo literal. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver. O sea, si estamos diciendo que en la oscuridad Dios no puede ver ni andar, ¿qué necesitas? Luz. ¿Y de quién es esa luz? De Dios. ¿Pero quién es esa luz? Nosotros. No, que acabamos de leer. Jesús es la luz. ¿Y dónde va la luz? En nosotros. ¿Para qué? Para que Dios pueda vernos, porque tú eres un hogar que estás haciendo una antorcha, ¿sí? Pero no es una luz literal, porque entonces ¿qué pasaría? Te quemarías. Pero sí es una luz, porque en el caso de Moisés su rostro le resplandece, pero no es una luz del sol. Pero no puedes decir que lo que crea al principio es el sol. O sea, es la luna y las estrellas como tal, como el sol. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo ahorita, Raquel, fíjate cómo llegas al versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche, y fue atardecer y amanecer, y concluyó el día 1. Ahora, si te fijas aquí, te está diciendo que este día está haciendo un qué. En la fonética, arriba del 5 te dice que es un yom ejad. ¿Qué es un yom? Es parte de la luz, ¿no? Yom. Hablamos del yom. ¿Qué es un yom? Nada más que el yom lo habíamos visto con una H. Y aquí está yom sin H. Una vez mencionamos del hayom. ¿El día? Día, exactamente. Entonces, si te está diciendo que yom es día, lo habíamos visto como hayom, que era el día, pero en este caso yom es día, ¿sí? Si yom es día y luego te está diciendo ejad, ejad es ¿qué? Ejad es 1. En la 1960, El 5 en la 60 te dice la tarde y la mañana un día, pero en el hebreo te está diciendo yom ejad, es una unidad. Ahora, si está viendo esta situación del atardecer y el amanecer, quiere decir que entonces puede ser que ahí haya comenzado a moverse algo y que haya empezado a haber una traslación de la tierra, pero no existe ni el sol ni la luna. Existen las estrellas, vamos,
porque al final de cuentas la luna es una estrella y el sol es una estrella, pero no existen como tal definidas. Nada más están ahí y están generando esta luz entre el amanecer y el atardecer, pero te está diciendo que son uno. Quiere decir que la Tierra, las estrellas y lo que ya se formó es unidad. Es como el cosmos o como la galaxia, que es una galaxia, es una unidad, es un ente, pero no están mezcladas, no existe, nada más está, ya está. Es como la masa de las gorditas, nada más es la masa, no hay gorditas. ¿Sí? ¿Qué necesitaste? Agarrar la mazorca, desgranarla, cocer el nixtamal, molerla, pero ahí está, no son gorditas, nada más está. La puedes meter en el refrigerador 15 días y no son gorditas. Llegan tus familiares, sacas la masa y entonces se crea la gordita, pero no existía, pero allí estaba, no se transforma. Dios crea, pero no existe, allí está. ¿Sí me explico? Por eso es lo que te digo, sí es cierto, sí, pero no están. Son creadas, pero no están. Bueno, pues como lo comprendí en el ejemplo de Moisés, ¿sí? Su rostro resplandece, pero es luz, pero es no luz, hay pero no es luz. Pero no es un foco. Exacto. Y no es una estrella, no es un sol. Ahí lo comprendí. En este caso sí está el sol. Puede ser que sí esté la luna, pero sí, no existe. Está ese resplandor. Está ese resplandor. Lo comprendí ahorita que dijiste de Moisés, ¿sí? Su rostro resplandece, da luz. Ajá. Pero no es foco, no es estrella, no es sol, no es luna. Ahora, en esta situación, esta es la primera vez que se dice Yom Ejad. Yom Ejad, día unido, no es literalmente el día uno, es la unidad de algo. Lo dice y concluyó el día 1. Pero estás hablando de una traducción en español. Por eso te estoy diciendo, es Yom Ejad. Es la unidad de un día. De esas dos partes. Sí, pero no es un día. Ajá. Porque lo que está viendo el Señor es que hay un atardecer y un amanecer, pero no hay, y está el tratando de arreglar en la tierra, pero no existe. Entonces no es un día. Pero en el 8 ya dice que es el día segundo. Eso es una cosa diferente. No corras. Primero, dijimos, cuando tienes una taza, al primero que puso una taza le llamaron artista, al segundo le llamaron plomero, porque el primero es el que tiene la preeminencia. Lo que sigue ya es la copia de eso. ¿Por qué? Porque ya viste cómo se hace. El 4. Y vio Dios que la luz era algo bueno. El 5. El 4. ¿Sí? Quiere decir que entonces Dios está viendo una unidad, no está viéndolo como tal, sino por eso es Yom Ejad. Como que está diciendo, por decirlo de alguna manera, pues mira, quedó bonito, pues así que se hagan los demás. Pero no es que literalmente así sea. Ahora, en esta situación, esto pudo ser, sí, el Big Bang, una explosión para que se crea todo, pero no hay un movimiento, nada más una ¡pum! Que eso lo dice un católico, el que la sacó esa idea, Sí. que no tiene nada de erróneo hasta cierto punto. ¿Cómo es que Dios crea las cosas así? Pero no hay una vida en sí mismo, nada más apareció, porque Dios lo dijo, ¿sí? Pero aquí tienes la voz de Dios actuando. Cuando te empieza a decir, estaban los cielos y la tierra desordenadas, no hay nada que Dios haga. Llegas al 3, entonces la dabar, entonces Dios dijo. Ahí está Jesús. No, Si Dios no dice, ¿qué pasa? no pasa. ¿Por qué? Porque el Espíritu anda nada más sobre la faz de las aguas, pero no actúa. Hasta que habla, da la orden, es cuando actúa, es cuando ocurre. En el principio del verbo, y el verbo era con Dios, sí, porque si no hay un verbo, no hay una acción. ¿Sí? Ahora,
Vamos al 6. Y dijo Dios, haya un espacio entre las aguas y que separe entre ambas aguas. Esto es un límite. ¿Eso qué? Es un límite. Fíjate cómo Dios está empezando a preparar las cosas. ¿A preparar las cosas para qué? Proverbios 25:14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. ¿Cómo? ¿Por qué de falsa liberalidad? La ley está hecha para que tú te desplaces en eso. ¿Sí? Es como esta casa. Yo digo que esta es mi casa, ¿en base a qué? A los límites que ya tracé. Y en base a los límites tengo liberalidad. Pero te dice este versículo, ¿qué? Otra vez. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Entonces tú eliminas la ley y dices que eres libre. ¿De qué? Es una falsa libertad. No sabes hasta dónde moverte y por qué moverte. Cuando dice Dios, haya un espacio, está haciendo unos límites. ¿Para qué? Para que haya una libertad en ese espacio. Job 38, 22 al 23. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Fíjate cómo te está diciendo las reservas que Dios tiene. Cuando te hace esto, un espacio, ¿qué está en esos espacios? En los tesoros de la nieve. ¿Pero de qué? Como de sus graneros, como su lugar donde tienen las cosas destinadas. ¿Para qué? Para el final de los tiempos, para usarlos contra quién. ¿Se acuerdan que vimos una Haftará que hablaba precisamente de eso? Que cuando Dios mete su nariz, está actuando sobre el mundo. Y si está actuando sobre el mundo, ¿con qué va a actuar? Con lo que Él ya tiene previamente reservado, previamente guardado. El 7. E hizo Dios el firmamento y separó entre las aguas que quedaron debajo del firmamento y las que quedaron encima del firmamento, y así fue. Las aguas, el firmamento, separó el firmamento y las aguas. ¿Qué tiene que haber en medio? En medio tiene que haber algo para armar lo que sigue. Fíjate cómo venimos. En el 4 te dice que Dios, en el 3, perdón, Dios dijo. En el 6 te dice, dijo Dios. Pero cuando llegas al 7, donde estamos, dice que Él hizo. ¿Sí? Aquí está haciendo. En los anteriores está diciendo. Si en el principio está creando, donde están los cielos y la tierra, y los está armando, ya existen los cielos. ¿Qué está diciendo? Nada más acomodando ciertas cosas. Cuando llegas aquí te dice que hace. ¿Qué es lo que hace? Los pone en su lugar, los separa. Está separando, está acomodando cada cosa en su lugar. Entonces en los versos anteriores nada más está... Hasta ahí estás viendo que hace. En el principio creó. Ahí está otra vez, ahí está la masa hecha. Cuando dice la luz, ahí está empezando a armarse. Pero en esta parte está haciendo. ¿Haciendo qué? Dándole como que la moldura, como que la forma para lo que sigue. Luego el siguiente versículo. Y llamó Dios al firmamento cielo, y fue atardecer y amanecer, día segundo. Aquí sí ya es una continuidad, pero fíjate cómo está haciendo Dios. En el primero está armando y en este segundo ya está como que acomodando las cosas, pero aquí te está haciendo algo, una referencia a algo. Está llamando Dios. ¿Qué está haciendo al llamarlo? Poniéndole nombre. Poniéndole nombre. ¿A qué cosas? Cielo, día, noche. Adán, ¿a qué le pone nombre? A los animales, a lo que... ¿Por qué no dejó Dios que le pusiera nombre al cielo y a la tierra? Porque son sus Porque eso testigos. es algo que le toca a él. Fíjate,
Dios le pone nombre al cielo y a la tierra porque son cosas que Él tiene bajo control, exactamente. Esas son las cosas que Él controla. ¿No controla a los animales? Es que le dijo que el hombre iba a señorear sobre los animales, ¿no? Y al fin de cuentas también está como dejando el rol, ¿no? En Adán. O sea, bueno, Sí. Previniendo que va a formar al hombre y que la autoridad que le va a dar. Exactamente. Sobre eso sí va a juzgar Él. Ahora, el animal a final de cuentas va a venir a comerse al hombre cuando el hombre está actuando mal delante del Señor. ¿Por qué? Porque vas a encontrar que usa hasta avispas. ¿Sí? Y dijo Dios que se junten las aguas que quedaron debajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco, y así fue. Ahora, en esta situación se considera que el planeta entero estaba nada más como un solo continente, que no existían más. Y se piensa que la piedra angular o la base de todo es el monte Moriah. Incluso algunos consideran que ese fue el lugar donde ocurrió el Edén y que a partir de ahí fue todo. ¿Por qué? Porque es un lugar especial, ¿sí? Y algunos piensan eso. Cuando te están diciendo aquí en un lugar, se considera que ese lugar es el único que Dios arma y acomoda para que esté Adán. Ezequiel 38:12. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya, pobladas, y sobre el pueblo recogido entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Que mora en la parte central de la tierra, ¿sí? Se supone que Moriah es el punto neurálgico cuando llegue Yeshua de toda la tierra. De ahí saldrá la palabra de Dios y la ley, ¿sí? Ese será el lugar central de la tierra. En ese lugar se ofreció, se dice que fue otra vez, que fue creado Adán y Eva. Se cree que ahí es donde estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se cree que ahí puso Isaac, más bien dicho, ahí puso Isaac a su hijo Jacob. a su hijo Isaac. Y también Salomón construye el templo y también Yeshua regresará ahí. Pero en el caso del hombre es una situación que se dice que ahí estaba el huerto. Y se dice otra vez que ahí estaba el árbol del bien y del mal. Y se dice en Moriah. Pero 38:2. 12. 12, perdón. Entonces, como se dice eso, si te fijas, parecen muchas coincidencias. Que ahí haya sido Isaac llevado, que ahí haya sido el templo, el tabernáculo. O sea, que hayan sido cosas muy Sí. específicas. En el caso de Moriah de Isaac, sí podemos decir porque ahí Dios lo mandó. En el caso del templo, sí, porque ahí mandó Dios. En el caso de Jesús, sí, porque ahí posará su pie, porque ahí será el templo. Pero No de ahí para atrás. sus pies en el Monte de los Olivos. Sí, pero va a llegar forzosamente a Moriah, ahí va a estar el templo. Pero no puedes especular hacia atrás, ¿sí? Por eso son muchas coincidencias esas, como para decir, no, es que no es cierto. Y hacen allí sus conjeturas de que, es que yo vi en Discovery Channel que, o sea, que el huerto estaba acá por Pakistán. O sea, sería algo medio extraño, ¿no? Sí. Y llamó Dios al suelo seco tierra, que a la conjunción de aguas la llamó mares, y vio Dios que era bueno. En esta situación, si te dice, y llamó Dios, aquí puede ser de dos situaciones. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, entonces dijo Dios, pero aquí te está diciendo, y llamó Dios. Esto de llamó Dios, algunos consideran que no es que Dios le haya llamado como un nombre, sino en una especie de ¡hey! ¡Párate! Una expansión, y llamó Dios. Una orden. Sí,
¿Por qué? Porque fíjense cómo les digo, si esto fue un Big Bang, un pum, está en expansión. Cuando llegas aquí y llamó Dios, hey, ¿sí? Allí quédate, ya no te muevas. Porque lo demás dice, y Dios dijo, pero aquí, y llamó Dios. En una especie de Pues en una orden. sí, párate, ahí. ¿Sí? No. Es como cuando tú estás tirando agua y ves hasta dónde llegues, hasta aquí, y aquí le empiezo a jalar. Porque tú quieres nada más ciertas áreas. Por eso se considera que esto de llamó no es en un sentido de literalmente llamó Dios a eso. Porque ya tenemos el Pasuk 8, llamó Dios al firmamento, ahí le está poniendo nombre. Pero aquí no está poniendo un nombre como tal. Aunque pueda parecer así, por eso se considera que llamó Dios es una especie de tenerlo. Que se cubra la tierra de vegetación con hierbas, que reproduzcan semilla y árboles que den frutos de su especie, y que contengan semillas sobre la tierra, y así fue. Y surgió de la tierra la vegetación, hierbas reproductoras de su especie, y árboles de frutos con semillas de su especie, y vio Dios que era bueno. En estas dos cosas, si te fijas, lo que hacen los primeros días es crear la masa. Aquí ya está haciendo las gorditas. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es acomodar la expansión entre el cielo y la tierra, entre el agua y lo que va a ser seco. Y ahorita ya está como que ya tienes la materia prima, ahora sí, esto que va a funcionar, ahora genera. Lo primero que tiene al principio es una materia prima. No es como tal, Es como la función específica, ¿no? De lo que se va a hacer. Sí. O sea, el objetivo, primero dice el objetivo o la misión. Compraste ¿cómo se llama? ¿Moldes? Los moldes, pero el molde no es la pieza. ¿Qué necesitas para que esté en la pieza? En la materia prima. Ya tienes la materia prima, ¿qué sigue? El producto. Mezclar, vaciar. Ya tienes eso, ¿qué sigue? Pintar. Cuando terminas de pintar ya está. Entonces lo primero lo que hace en el versículo del 1 y el 2 es preparar la materia prima. ¿Para qué? Para que ocurra lo demás. Ahora, la pregunta sería, ¿qué fue primero? ¿El árbol o la semilla? Esto es como el huevo y la gallina. Pero tiene un porqué. No, ¿Qué fue aquí primero? dice que primero el árbol, o sea, primero cada de su especie, y eso dio las semillas. Sí, pero te dice que cubra la tierra de vegetación con hierbas que produzcan semilla. Pero eso, ¿cómo ocurrió? ¿Primero hizo el árbol? Dice, y Bueno. árboles que den frutos de su especie. Ponle que hizo primero el árbol. ¿De qué edad lo hizo? ¿De qué? ¿De qué edad? ¿De qué periodo? ¿Maduro? ¿Medio maduro? ¿Ya Dice crecido? árboles Tuvo que ser frutos. maduro porque ya daba frutos. Bueno, es que no sabemos cuánto tiempo transcurrió. No sabemos cuánto tiempo, pero no puede ser el árbol como tal. ¿Por qué? Dice, y surgió de la tierra vegetación. Ah. Surgió. Surgió de la tierra, entonces hizo el árbol. Por las semillas. Lo que hizo fue una semilla. Tú no puedes pensar que lo que hizo fue un árbol, porque otra vez, ¿de qué años? ¿Cómo fue el árbol? Ah, no es que hizo el hombre. ¿De cuántos años lo hizo? Dice, y surgió de la tierra la vegetación. Sí. Hierbas reproductoras de su especie. Sí, se habla pero de la no vegetación. corras. Primero surgió. ¿Qué hizo primero? ¿El árbol o la semilla? La vegetación. No. Sí, No. la vegetación ese es el resultado Pero de. fíjate, eso es en el 12. En el 11 dice que se cubra la tierra de vegetación. Sí, pero acuérdate que a veces vemos las cosas en la Torah, parece que al revés. Porque lo que te está diciendo el 11 es la consecuencia de. Ahora, ¿cómo vas a saber? Dice, de la tierra surge la vegetación, y esa vegetación, lo que yo estoy entendiendo literalmente, Ajá. ¿sí? Y de esa especie van a contener semillas. Exactamente. Entonces,
aquí por ejemplo tengo flores, yo no sé ni cómo surgieron esas flores. Así aparecieron. Porque, sí, pero No. esas flores tuvieron que tener una semilla que produciese. Ahora, vamos a ir más adelante y lo vamos a ir es que es lo que les digo, la Torah está así, al revésada. Por eso les digo que en Génesis vamos a encontrar mucho eso. No tiene sentido que te esté diciendo al principio el resultado y en el siguiente versículo surja de la tierra. Pues es lo mismo, dice el 11, que se cubra la tierra de vegetación. Luego el 12, y surgió de la tierra vegetación. Por eso es lo que les digo, no puede ser que Dios haga el árbol sin un inicio. ¿Y que no lo puede hacer? Sí lo puede hacer, claro, Él es Dios. Literalmente lo que estamos leyendo dice, surge la vegetación, surge el árbol y luego las semillas. Si no hay una semilla, por eso, no, sí, te entiendo. Pero si no hay una semilla, no puede llegar. Este es el resultado final. Este no es el producto. Este no es. Es que sabes que también si lo tomamos así, entonces podemos tomar la creación de Adán y Eva. O sea, por ejemplo, Adán lo creó él, o sea, no surgió desde una semilla. Entonces, de hecho no tiene ombligo. Por eso te digo, o sea, lo podríamos tomar igual. Pero es que tú otra vez te estás yendo hasta un punto más adelante. No, espérate. Si fuera, o sea, si la creación se dio en los 7 días y para Dios un día es como 1000 años, si en un día hizo los árboles, o sea, pone la semilla, en esos 1000 años tiene que crecer, se va a seguir expandiendo. O sea, no es un día literal. No lo puedes tomar como literal. No, sí, pero lo que voy es esto, no puedes pensar que Dios hizo eso, porque ese es el final. Porque al final de cuentas este árbol va a morir. No puedes decir que esto eso fue lo que hizo. No, este es el punto final. En el caso del hombre no podemos compararlo, porque el hombre tiene una nefesh y un árbol no. Porque un árbol tiene un sistema diferente al de un animal, al de un ser humano. No puedes brincarte del reino vegetal al reino animal y tratar de comparar lo mismo que... no, es que entonces él desde No. Al reino animal no. Tienes que ver... No puedes decir que este es lo que Dios hizo. Lo que Dios hizo es una semilla de la cual va a llegar a esto. ¿Y de dónde salió la semilla? Eso es lo que está creando Dios. Por eso te está diciendo, y surgió de la tierra. Por eso, dice, surgió de la tierra vegetación, no surgió de la tierra semillas. Ok, entonces vamos a dejarlo de esa manera. Lo que Dios hizo fue los árboles. ¿Sí? No, si lo quieren ver de esa manera, de una manera literal, lo que Dios hizo fue el árbol, pero el árbol va a morir. Pero porque la semilla. Sí, pero el árbol va a morir. El prototipo no es el árbol, el prototipo es la semilla. Eso sí lo entiendo. ¿Por qué? Porque es que lo tienes que ver desde el punto de vista en que la semilla es de cómo surge, cómo comienza y cómo termina. A ver, Dios pero no ¿de dónde surge la semilla? Eso es lo que Dios crea. Dios crea una semilla, porque la semilla es el inicio, es el bereshit. No, sí lo entiendo, porque la semilla es la que siembra también en nosotros, ¿sí? Nosotros ya estamos hechos. Y Dios siembra la semilla en nosotros. Eso sí lo entiendo, ¿sí? Pero aquí literalmente te digo, yo entiendo que la tierra se cubre de vegetación. Y surgió de la tierra vegetación y luego dan semilla. Sí, porque la semilla, a lo que voy es esto, que la semilla es el inicio del final. Sí. Dios no va a ser el final para hacerte después el inicio. Dios, por eso estamos viendo el inicio con la primicia
y hizo el mundo. Es como el prototipo para que lo que surja después sea Exactamente, el mismo si no tienes el prototipo. prototipo al principio, no puedes decirme que Dios hizo esto. Si lo ves así, Es la materia prima, pues. sí, de cómo inicia. Lo que Dios manda a hacer es la semilla, no el árbol. Porque otra vez, ¿a qué edad hizo el árbol? Y ese árbol, a la edad que lo haya hecho, va a morir de una u otra manera. Y el principal producto no es el árbol. Porque si no tienes una semilla, no hay árbol. Es que si lo explicas así, yo entiendo que si es primero la semilla, entonces el árbol nunca muere. O sea, todo tiene un proceso, todo, un principio, fin, nace, muere. Sí. Se reproduce, muere. Entonces, sea el árbol, pues te va a dar fruto, te va a dar semilla y es un nuevo inicio. Eso lo entiendo. El punto del que vas es que lo que creó el Señor fue la semilla y de ahí surgió todo. Eso está claro. Pero Sí. digo, si lo explicas como que es el árbol, entonces se entiende como que el árbol, si es de la semilla y luego el árbol no va a morir. No, porque sigue la semilla. Ajá. Y entonces lo que va a dar va a ser, Ujú. sí, pero no puede ser el árbol porque lo tuvo que haber creado de cierta edad. Ahora, eso sí sería algo ilógico, porque Dios les ha dicho que un milagro de Dios tiene que llevar el nivel, la naturaleza, tiene que seguir la naturaleza. Si te va a reconstruir el brazo, que lo tienes corto, no va a ser que ¡pum! Ya apareció. No, las células empiezan a generar el hueso y el cartílago y todo lo demás para llegar a esto. Que lo haga de la noche a la mañana, eso ya es otra cosa, pero tiene que seguir un debido proceso, si no se muere, porque entonces no está conectado y entonces ya que está que se conecta. O sea, no es así, tiene que ser de donde inicia para afuera. En este caso, yo, si lo quieres ver de una forma literal, en un solo día, también lo valgo. ¿Por qué? Porque Dios puede decir que sea la semilla y te dice el 12 y produzca, ¡pum! Ya está, de la noche a la mañana. Ese es un milagro. No, dice, y surgió de la tierra la vegetación. Exactamente. Lleva productores de su especie y árboles de frutos. Sí, a lo que voy es esto. Si lo quieres ver de una forma literal, en un solo día, sí lo valgo también. Porque Dios tiene que crear la semilla de donde produzca y llegue al ejemplo. Sí lo entiendo, Sí. pero tú dices, el árbol muere, pero Todo árbol muere. como nosotros. Sí, pero, todo árbol muere. Por ejemplo, nosotros nos vamos reproduciendo Sí. y el árbol también se va Sí, reproduciendo. pero a lo que voy es que la semilla, en todo lo vas a ver, en todo la semilla es lo más importante, porque la semilla no es el final, la semilla es el reshit, y ahorita lo vamos a ver con los animales. Si no hay un reshit, no hay un final, ¿sí? Por eso les digo, no es que Dios haya creado el árbol, no, Dios tiene que crear la semilla para que esa sea el reshit, ¿sí? Por eso, ahorita lo que mencionabas tú, ¿cómo se llama el muchacho que llegó? Yes. Jesse, de lo del animal, esa es una cuestión diferente, y todavía te vas al hombre y es una situación distinta. No podemos saltar entre ellas, pero Sí, yo te pero, entiendo. pero el reshit es lo principal que Dios crea. Dios no crea el final, no empieza por el final, empieza por el principio. La comparación que yo te hice es porque ¿por qué no puede crear un árbol si creó a Adán y Eva? Sí. No lo hizo desde un Exactamente. embrión. O sea, esa era la única comparación, Sí. no puedo comparar los reinos ni nada. Pero te digo, está bien, lo puede ser así, pero si el punto principal es la semilla, porque lo hemos visto a lo largo de la palabra que es la semilla, pues la semilla. Sí, no, es que exactamente, pero por eso les digo que está el Génesis está bien loco, porque es cierto, o sea, si lo ves así literalmente, Yo sí digo que está bien loco porque unos dicen una cosa Sí, otros he dicen visto otra. varios, Sí. varios Comentarios. y a unos pues mejor les apago porque digo, está fuera está de... bien fumado, sí. Entonces, aquí, si lo tomo literalmente, Primero fue el árbol, pues sí. Pero- Sí, y luego dice que del árbol da la semilla. sí, Sí. pero
Por eso te digo que muchos de los versículos están al revés. Y no sé si por eso les digo, no sé si lo han visto en las... dice de que están al revés, ¿en dónde lo Ah, encontraste? es que no sé si has visto las parashas, las haftarás, las parashas. Sí, Que es cierto. hablábamos el otro día que dice de la mujer, es que el hombre va a pagar 100 de dote porque le hizo mal a la mujer. Sí. Versículos más adelante, y dará 50 por su mujer. Entonces estaba dando el doble. Sí. Pero no lo viste ahí, hasta adelante. Y muchas cosas están así. Pero en esto de Génesis es más en el 1, del 1 al 5, si no mal recuerdo, es más así que en el primer versículo, el de arriba te dice una cosa y en el siguiente otra. En las parashas, hasta un capítulo, parece que está al revés de otro. Pero aquí en de un versículo a otro está así. Pero eso es lo que dicen los sabios, es eso, que cuando está así, es para que tú revises más a profundidad. Por eso te digo, de una lectura llana, no, lo que creó fue el árbol. Pero si te dice, y surgió de la tierra, tienes que saber que lo que crea es la semilla, es el reshit. Por eso comienza diciéndote el bereshit, el reshit. Por eso les dije que es en base a la primicia, creó a la tierra y al cielo. ¿Por qué? Porque la semilla, otra vez, es la primicia, es el reshit. ¿Sí? Es lo primero. No va a crearte el final para decirte, el final es el primero. No, es el primero. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El huevo. Porque si no hay un huevo, no existe una gallina. Para nosotros es inconcebible, pero es lo mismo que con Adán y con Eva. No tenían ombligo, ¿por qué? Porque no hay un padre y una madre. ¿Sí me explico? Entonces, en esto, la primer semilla es el reshit. Por eso nos podríamos, si no lo vemos de una forma, de la noche a la mañana, y lo vemos en un sentido de un año, son 1000 días, y 1000 días como un año, en un día, en 1000 años, aparecen los árboles. Porque aparece la semilla, va cruzando el tiempo, va lloviendo, va viendo agua, y entonces tienes la que brota, que se cubre de vegetación la tierra. En base a de la noche a la mañana, sí, porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, pero no, porque no es así. ¿Sí me explico? Ahora, como no es algo que alguien haya visto, no podemos decir que literalmente de la noche a la mañana. Pero sí es un milagro que aparezca una semilla en un lugar donde no existe. ¿Sí? Más cuando había un caos. ¿Más o menos? Sí. Luego Y fue atardecer y fue amanecer del día tercero. Ahora, aquí, si te fijas, ya es como que una costumbre de que ocurra un cambio. Porque ya este es un tercer día. Entonces ya se están estableciendo las cosas. Aquí ya sí puedes ver un movimiento de las estaciones, o más bien dicho de las estaciones, no, de los días, del mover de la constelación. Ya hay un movimiento como tal.